En realidad cualquier autor les va a servir, ¿m? Pero por ahí en los que sean de manuales de derecho comercial, como por ejemplo el Naranja de Vítor o el de Javier Dubao o la obra de Pisani, tratan muy breve porque son solamente introducción a los institutos. A lo que voy es que no está mal, pero por ahí hay temas que les va a quedar con sabor a poco, y puede ser que no logren comprenderlos totalmente porque está muy sintético, y ahí, bueno, les aconsejo que puedan buscar esas dudas que se les generen, más allá de, obviamente, poder consultarme, eh, y a los demás profesores, eh, puedan buscarlo en alguna obra referida específicamente a títulos valores o títulos de crédito, que traten con mayor profundidad el tema. Bueno, Eh, gracias. de nada. Entonces, yendo al tema, y antes de entrar específicamente a títulos valores, como les decía, hay un concepto que es de la circulación económica, que es un concepto que proviene de la economía política y que consiste, y a dónde iba mi comentario después me fui con la bibliografía, es que les sugiero que puedan ir tomando apuntes de lo que conversamos porque les va a servir, ¿no es cierto?, como un esqueleto, una guía para el estudio de los temas de esta unidad. Eh, la circulación económica refiere, es un concepto que refiere al movimiento de bienes y de servicios, y de cosas que son transferidos en el mundo de los negocios para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, repito, la circulación económica refiere al movimiento de bienes y de cosas que son transferidos en el mundo de los negocios para la satisfacción de las necesidades humanas. Ustedes verán que con el transcurrir de la historia las necesidades humanas se fueron acrecentando y diversificando, ¿eh? Antes el hombre tenía ciertas, digamos, necesidades básicas que satisfacía y estábamos ok. Hoy hay una serie de multiplicidad de necesidades, muchas de ellas obviamente artificiales, porque fueron creadas, pero que existen. Y para poder satisfacer esas necesidades humanas, se produce dentro del mercado un desplazamiento de los bienes, esa idea de intercambio también que nosotros vimos, y que genera una circulación de esos bienes y de esas cosas en el mundo de los negocios. Eh, Aparece entonces, ante este fenómeno de la circulación económica, la necesidad de descubrir y de elaborar, más bien, medios técnicos jurídicos que permitan, ¿sí?, desarrollar esa circulación económica de forma más eficaz. Es decir, acá viene la pregunta, ¿cómo podemos lograr que la circulación, ¿sí?, de los bienes y de las cosas en el mercado se dé con mayor rapidez, con mayor eficacia y con mayor seguridad? Piensen en los caracteres del comercio como actividad humana que vimos en la unidad 1. Todo está relacionado. Entonces, vamos a buscar que esa circulación económica sea lo más rápida y eficiente posible, pero a la vez lo más segura. Y para eso se van a desarrollar medios técnicos, técnicos jurídicos, que permitan lograr este objetivo que acabo de plantear. Y justamente los títulos valores nacen en respuesta a esta necesidad, ¿sí? Eh, la circulación económica y la más rápida, eficiente y segura circulación económica está asociada, obviamente, a el progreso económico, al desarrollo de la economía, y hoy en día se entiende que no podemos hablar de un desarrollo de la economía sin un intercambio de riquezas, ¿sí? Y ese intercambio de riquezas que se produce a través de la circulación económica implica, o se apoya fundamentalmente en el intercambio del crédito. Y cómo es una de las maneras en la que circula el crédito en el mercado, a través de los títulos valores. ¿Mm? Entonces, esta es la necesidad a la que viene a responder la creación de los títulos valores.
¿sí? Eh, porque si pensemos, yo tengo que vender una mercadería a plazo, porque mis compradores me compran y me pagan por ejemplo, un productor agropecuario me va a pagar a 60, 90 días porque me va a pagar cuando vende los animales o cuando vende la cosecha, yo le vendí un repuesto para el tractor. Ahora, yo le estoy confiriendo crédito, ¿sí o no? ¿Recuerdan la idea de crédito objetivo? Dar recursos hoy para restituirlo obtener al que obtiene el crédito un recurso hoy para restituirlo en el futuro. Entonces, pero está bien, yo te doy crédito, pero yo necesito alguna seguridad. Y bueno, le dice este productor que le está comprando el repuesto, yo te pago, te entrego un cheque a 60 días. Y bueno, el vendedor del repuesto quizás eso le da más seguridad o recibir un título o valor que le confiere el derecho a cobrar una suma de dinero a un plazo determinado en este caso, que la sola palabra del productor que le dice en 60 días vengo y te pago. Por lo menos sabe que llegado el vencimiento del cheque, si va y lo presenta al banco y el girado lo rechaza por falta de fondo, tiene un título ejecutivo que puede ejecutar, con las características que van a ver después y que analizará la unidad 11. Pero a la vez, este vendedor que recibe ese cheque a plazo, podría, por ejemplo, ir a su proveedor y le dice, me quedé sin stock, necesito que me proveas de más repuestos para vender, y en pago yo te endoso un cheque que me dio un cliente. Y fíjense cómo ahí ese crédito que había otorgado este vendedor de repuesto empieza a circular. Pero el título valor es el que está permitiendo dar rapidez, eficacia y seguridad al crédito. Pues a la circulación del crédito, perdón. Pues distinto sería que venga este vendedor de repuesto y le diga a su proveedor, mira, tengo la palabra de un cliente de que en 60 días me va a pagar y yo te doy mi palabra de que él va a cumplir su palabra y ahí yo te voy a poder pagar. ¿Eh? Entonces, como podrán advertir, el desarrollo de los títulos valores permite lograr una circulación del crédito, que está vinculado a un fenómeno más amplio, que es justamente la circulación económica, con certeza, seguridad y rapidez. Entonces, los títulos valores son un instrumento técnico-jurídico que permiten facilitar la transmisión de los derechos, ¿sí? Por un lado, asegurar la adquisición de esos derechos por el acreedor y facilita su ejercicio, el ejercicio de los derechos. Entonces, esas son, digamos, una triple característica o ventaja que brindan los títulos valores como un instrumento para la circulación del crédito. Reitero, facilita la transmisión de los derechos que van a estar expresados en ello, ya vamos a ver el concepto, asegura la adquisición de esos derechos y facilita su ejercicio. Esto entonces, para que comprendamos por qué surgen los títulos valores y cuál es, digamos, su utilidad. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Trataré de hacerlo lo más asequible posible porque por ahí este tema a veces les resulta un poquito abstracto, pero tratemos de pensarlo así, ¿sí? Con los ejemplos, como para acercarnos a él. Y es un tema que a pesar de que a veces cuando leemos nos resulta un poquito abstracto, es de una gran aplicación práctica. Ustedes van a escuchar distintas denominaciones para este instituto que vemos en la clase de hoy. Van a escuchar que a veces se habla de títulos valores, que a veces se hablan de títulos de crédito, que a veces se hablan de títulos circulatorios. Cualquiera sea la denominación que adoptemos, no está exenta de críticas. La denominación títulos valores, que ha sido la adoptada por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, tiene, digamos, o lleva consigo la crítica de que es, digamos, peca por exceso.
es excesivamente amplia la noción de títulos valores. ¿Por qué? Porque va a incorporar, o sea, la denominación títulos valores comprende documentos que representan valores, pero que no reúnen los requisitos propios de esta materia que vamos a estudiar en la clase de hoy, y que, por lo tanto, no les son aplicables sus normas. Entonces, reitero, la denominación títulos valores tiene la crítica de que es muy amplia por incluir documentos que representan valores, pero que no reúnen los requisitos propios de esta materia y que por lo tanto no les son aplicables sus normas. Por ejemplo, el caso de los títulos de legitimación y los títulos impropios. Los títulos de legitimación, digamos, la noción de títulos valores incluiría a los títulos de legitimación y a los títulos o valores impropios. Pero que los títulos o documentos de legitimación y los títulos valores impropios no se rigen por el derecho cambiario que vamos a ver en la clase de hoy, porque no reúne los requisitos de los títulos de crédito que veremos a continuación. Entonces, ¿qué es, para que ustedes puedan comprender, un título de legitimación? Que, como les digo, queda comprendido en la noción de título-valor, pero no se rige por las normas de esta materia. Son los títulos de legitimación, le doy un concepto y ahora explicamos, son documentos mediante los cuales se reconoce o prueban derechos creditorios. Reitero, son documentos mediante los cuales se reconoce o prueba derechos creditorios. Y que prima facie se asemejan a los títulos valores. Porque en la práctica cumplen algunas de las funciones de estos. Pero en rigor no lo son. Entonces, vuelvo a repetir para el que se haya quedado atrás pueda copiar. Los títulos de legitimación son documentos mediante los cuales se reconoce o prueba derechos creditorios y que prima facie se asemejan a los títulos valores porque en la práctica cumplen algunas de las funciones de estos, como según la ley, pero en rigor no lo son. La diferencia sustancial está dada porque el derecho creditorio reconocido en el título de legitimación existe aun cuando no exista el documento. Porque el documento, o sea, este título de legitimación es un documento, por ejemplo, pero termino el concepto y ahora les ejemplifico. Entonces le decía que el derecho creditorio que está reconocido en el título de legitimación existe aunque no exista el documento, porque el documento es solo su prueba, o sea, solamente el título de legitimación, el documento, cumple una función probatoria del derecho, ¿sí? Pero no es la prueba única ni necesaria. Es decir, el derecho puede existir y puede probarse por otros medios, aunque no exista el documento. Es decir, que el documento acá no cumple una función que vamos a ver enseguida y ahí van a terminar de comprender la idea, es que
no cumple una función constitutiva del derecho. Les explico. En los títulos valores, el documento en el que está inserto el derecho, en el que consta el derecho, es constitutivo de ese derecho. Por ejemplo, piensen en un pagaré que me da el derecho a que se me pague una determinada suma de dinero. ¿Mm? Pero si yo no tengo el documento, el derecho no existe. Yo no puedo probarlo de otra manera. Directamente el derecho no existe. Porque el documento donde está inserto ese derecho, el documento como cosa mueble donde está inserto el derecho, que es un papel, una cartulina, etcétera, es constitutivo del derecho. Si yo no tengo el documento, no puedo ejercer el derecho, tampoco transmitirlo. ¿Mm? En cambio, en los documentos de legitimación, el documento en sí, como cosa mueble, no es constitutiva del derecho, es solamente probatoria y yo puedo probar ese derecho por otros medios. Algunos ejemplos de documentos de legitimación: los pasajes, las entradas a espectáculos públicos, los tickets de despacho de equipaje. En otra época, creo que ya no existen más, hablábamos de la ficha de guardarropa, cuando íbamos a un boliche y dejábamos el guardarropa, y nos daban una fichita o un ticket para después poder retirar. Ujú. Un billete de lotería, un billete de rifa, etc. Esos son documentos de legitimación o títulos de legitimación. ¿Mm? Que en la noción general de cuando yo digo títulos valores quedarían comprendidos, pero en realidad estos no se rigen por las normas propias de la materia y por lo tanto esa noción es más amplia de las cuestiones que veremos en la clase. Les hablé también de los títulos valores impropios, ¿sí? Como que quedarían comprendidos en la noción de títulos valores y que por eso se critica esa denominación. Los títulos valores, perdón, impropios, ¿sí? Los títulos valores impropios, son aquellos que, teniendo las formas esenciales de estos títulos, han sufrido alguna degradación en ellos. Reitero, son aquellos títulos que, teniendo las formas esenciales, han sufrido alguna degradación en ellos. Por ejemplo, el cheque endosado una vez que el banco girado rechazó el cheque. Si yo presento un cheque al banco girado, el banco girado rechaza, inserta la constancia de rechazo y yo endoso el cheque después de eso. Ese endoso que yo hago del cheque posterior al rechazo del girado torna al cheque en un título valor impropio, porque ese endoso que yo le hago no va a tener el efecto de un endoso, que verán con mayor profundidad la clase que viene, porque es una transmisión de tipo autónoma, sino que tiene los efectos de una cesión del derecho común. Entonces, el hecho de que un cheque tenga un endoso posterior al rechazo del girado, lo convierte en un título valor impropio. Un pagaré endosado después del protesto. Anoten estos otros ejemplos que por ahí ahora les resulta un poco extraño, pero todavía no vieron pagaré, pero cuando después repasen todo, van a tener más ejemplos que solo el cheque rechazado, endosado después del rechazo. Otro ejemplo, que como les digo, lo comprenderán mejor una vez que vean la unidad 10 y 11, es el pagaré endosado después del protesto, la letra de cambio, el pagaré y el cheque con cláusula no a la orden. O sea, todos esos son ejemplos de títulos valores impropios. Pero lo que sí quiero que ahora les queden claro es que la denominación títulos valores implica incluir en esa noción a los documentos de legitimación y a los títulos valores impropios. Y estos no se rigen por el derecho cambiario. Y esto hace que se critique a esa denominación por excesivamente amplia. No obstante, como les dije, la denominación que ha adoptado el Código Civil y Comercial de la Nación, que los llama títulos valores. Sin embargo, teniendo en cuenta esto que yo les dije, esta crítica, es que el código, vayan a buscar en su código,
prevé el artículo 1835, búsquenlo, donde justamente al referirse a los títulos valores cartulares, que son los que se representan en un documento físico, refiere a que queda excluido de aquí o de esta noción de títulos valores a los documentos de legitimación y a los títulos valores impropios. Pues claro, porque al usar la denominación títulos valores, estos quedarían comprendidos. Entonces, el legislador tuvo, al adoptar esta denominación, que incluir un artículo, el 1835, donde dice, muy bien, estas normas que regulo acá sobre títulos valores no les son aplicables a los o no quedan comprendidos los documentos de legitimación y los títulos valores impropios. ¿Estamos? Entonces, esa es la crítica a la denominación títulos valores. Luego tienen otra denominación que quizás es la más receptada en nuestra doctrina y también la doctrina italiana, de la cual abrevamos gran parte del desarrollo de los títulos valores, y que es en realidad la denominación títulos de crédito. La denominación títulos de crédito tampoco está exenta de críticas porque estaría hablando de documentos que tienen representados un crédito. Eso sería un título de crédito. Pero al referirse a esto, deja afuera, o sea, esta peca por exceso, deja afuera títulos valores que no representan crédito, pero que se rigen por las normas específicas de esta materia. Entonces reitero cuál es la crítica, que la denominación títulos de crédito deja afuera títulos valores que no representan créditos, pero que se rigen por las normas específicas de esta materia. Por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Las acciones de una sociedad anónima son títulos valores que se rigen por las normas específicas de esta materia, pero que no representan un crédito, porque lo que representa o lo que tiene incorporado es un estatus de socio que brinda derechos y obligaciones, derechos incluso no solo económicos, sino también políticos al accionista titular de la acción. Entonces no representa un crédito, como podríamos decir un pagaré, un cheque, representan un crédito, incluso bueno, una serie de títulos que veremos ahora, pero un ejemplo claro que podemos ver que quedaría fuera de la noción de títulos de crédito en un sentido estricto son las acciones sin donación anónima y sin embargo se le aplican las normas de esta materia. Pero es la más extendida tanto en la doctrina nacional como, por ejemplo, en la doctrina italiana vivante, del cual estudiaremos el concepto que es la de títulos de crédito, que es el concepto más extendido, más conocido, utiliza la denominación títulos de crédito. Y finalmente, otra denominación que podrán escuchar es la de títulos circulatorios. En nuestro país, por ejemplo, Scuti, que fue el autor que les referí de la obra editorial Astrea, considera de que la denominación más adecuada es la de títulos circulatorios. Hace foco esta denominación en la circulación, ¿sí?, como elemento sustentador de los caracteres de estos títulos. Entonces, reitero, hace hincapié en la circulación como el elemento, digamos, central de estos títulos. Ahora, no está exento de críticas, ya que algunos sostienen que la circulación es un aspecto, digamos, queremos decir, accesorio, accidental, pero no esencial. No hace a la esencia y por eso se critica que se ponga o se haga foco en la denominación en la noción de la circulación. Entonces, como verán, cualquiera sea la denominación que adopten, no va a estar exenta de crítica, reiterando que la adoptada por el código es la de títulos valores, con la salvedad que hace en el artículo 1835 de dejar afuera a los documentos de legitimación y a los títulos valores impropios, y que la más utilizada por la doctrina es la de títulos de crédito. ¿Estamos? Entonces, nosotros
hablaremos de títulos valores siguiendo la denominación del código, pero con la salvedad de que quedan afuera los documentos de legitimación y los títulos valores. O sea, acotando la noción. Pero tanto hablamos de este instituto y a qué nos estamos refiriendo. Debemos ir entonces a analizar el concepto. Y podemos decir que, como utilizamos en realidad el concepto de vivante, estaríamos hablando de títulos de crédito, pero se trata de un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él expresado. O sea, es un documento, el título valor es un documento que va a tener en él expresado un derecho que tiene unas características de ser literal y autónomo. Y es eso. Y permite así la circulación del crédito. Entonces, vamos a empezar a analizar. El artículo 1815 del Código nos habla de que los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación, que puede ser, ya después iremos a la clasificación, dar una suma de dinero, o bien puede ser, por ejemplo, tener derecho a que me entreguen una mercadería o a que me presten un servicio, como el transporte de esa mercadería, o puede ser que me otorgue un derecho de participación en una sociedad anónima, es decir, hay una variedad de prestaciones que pueden surgir del título valor. Pero lo cierto es que el derecho, ese derecho a que me den una suma, a que me paguen una suma de dinero, que me presten un servicio, que me entreguen una mercadería, está expresado en un documento. Está incorporado a ese documento. ¿Sí? Y de ese concepto surgen los dos elementos de los títulos valores, o al menos de los títulos valores cartulares, que fueron los que primero se desarrollaron, y ahora igual les voy a hablar sobre la desmaterialización. Pero lo cierto es que en principio los títulos valores tienen dos elementos. Por un lado, el documento, que es el sustrato material, que puede ser un papel, una cartulina, etc. Y el derecho, que está incorporado al documento. ¿Sí? Entonces, esos son los dos elementos, reitero, el documento como sustrato material y el derecho que está incorporado al documento. Y acá aparece la noción de la incorporación. ¿Sí? Es decir, acá hay un fenómeno, para hablar más concretamente, que es una operación que llamamos documentación. Y que digamos, se trasluce en esta idea de la incorporación del derecho al documento. Entonces, cuando yo libro un pagaré, por ejemplo, bueno, no sé dónde me quedo el formulario de pagaré, tengo un sustrato material, que es ese papel, y yo incorporo ahí un derecho. Por lo tanto, quien sea el portador legitimado de ese pagaré podrá ejercer ese derecho que se incorporó en el documento. Porque yo puedo tener un papel y hacer una lista del súper y decir, traer pan, leche, etc. Y yo tengo acá ahí un documento, pero no tiene incorporado un derecho. En cambio, si yo veo un pagaré, tengo un papel que tiene incorporado un derecho a que a quien sea el portador legitimado de ese documento, de ese papel, ¿sí?, se le pague una determinada suma de dinero. ¿Se advierte la diferencia? O sea, de cuando yo tengo un documento que tiene incorporado un derecho. O si tengo una carta de porte, ¿recuerdan el contrato de transporte? Tengo un documento que me da, que tiene incorporado un derecho al que si yo presento me tienen que entregar la mercadería. O sea, si soy el portador legitimado, obviamente ahora vamos a ver quién es el portador legitimado. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de títulos valores, de un documento que tiene incorporado, expresado en él un derecho. Ahora, el documento cumple una función no solamente probatoria de ese derecho, sino que constitutiva del derecho. Entonces cumple una función probatoria, pero sobre todo, y es lo fundamental, constitutiva, porque el derecho no existe y no lo puedo ejercer si no tengo el documento. ¿Ok? Y además
cumple una función dispositiva el documento porque para transferir, ahora vamos a ver cualquiera sea la ley de circulación, porque puede tener que transmitirse de diversa manera, pero siempre exige la entrega del documento. Porque a su vez no se pueden ejercer los derechos que están incorporados en el documento si no tengo el documento. Entonces el documento cumple una función constitutiva del derecho, dispositiva y probatoria. La triple función. Y les decía, ese documento va a tener incorporado, expresado en él, un derecho que consiste en una obligación de cumplir una prestación, ya sea dar una suma de dinero, prestar un servicio como el transporte, entregar una mercadería, etc. Y esa obligación que resulta del documento, o visto desde el punto de vista del acreedor, el derecho, pero la obligación, visto desde el punto de vista del deudor, es incondicional, porque no está sujeta a condición alguna, y es irrevocable, porque es no recepticia. Una vez que alguien crea el documento, y este llega al primer beneficiario, y bueno, después obviamente circula, ya no puede dar marcha atrás, ya no puede revocar esa obligación, esa prestación a la que se comprometió, que insertó en el documento. Entonces hablamos, reitero, de una obligación que va a estar expresada en el documento, que es incondicional e irrevocable. Fíjense que ahí habla, el artículo 1815, dice incorpora una obligación incondicional e irrevocable de una prestación. Después vamos a ver esto que dice otorgan un derecho autónomo, ya vamos a ahondar en eso. Pero lo cierto, y vuelvo a reiterar, obviamente quien inserta esta obligación, vista desde el punto de vista del acreedor, un derecho, eh, lo hace a través de una declaración unilateral de voluntad, volveremos sobre esto al final de la clase, y lo que hace es incorporar, reitero, la obligación a cumplir una prestación, y esa obligación es incondicional e irrevocable. Dicho esto, vuelvo a reforzar esta noción de la incorporación. La incorporación, le doy un concepto para que tengan, pero después lo analizamos, es el fenómeno que deriva de la inserción literal del derecho en el documento. Reitero, la incorporación es el fenómeno que deriva de la inserción literal del derecho en el documento. Y esto produce que lo esencial, cuando veamos el régimen de los títulos de valor, sea, digamos, el título, el documento en cuanto cosa mueble. Y lo accesorio termine siendo el derecho. Porque, digamos, una vez que se incorpora el derecho en el documento pasa a ser lo central. Ya que, como les digo, yo no puedo ejercer el derecho, no lo puedo transmitir si no tengo el documento. Ahora, obviamente, el derecho es lo que le da el valor patrimonial. Porque, como les dije, yo puedo tener un papel donde diga, pagaré a María Victoria Gallino Yancy la suma de 10 millones de pesos. Ese derecho que surge, que está incorporado en ese documento, es lo que le da el valor patrimonial, porque yo tengo otro papel donde dice, no te olvides de comprar el pan, y sí, es un documento, pero no tiene un valor patrimonial como tiene el pagaré, y de dónde surge el valor patrimonial del derecho que tiene expresado. Es decir, no desconocemos, no se puede conocer que el valor patrimonial del título de valor está dado por el derecho incorporado. Pero una vez que se incorpora el derecho al documento, la centralidad la toma el documento, pues lo que va a circular justamente, ¿cómo va a circular? A través de la circulación del documento. Y yo necesito tener el documento para poder ejercer el derecho y transmitirlo.
Entonces toma una centralidad el documento como cosa mueble, ¿sí? En el que está incorporado el derecho. Y por eso el régimen que vamos a ver de los títulos valores se asemeja al de las cosas muebles, por esta preeminencia que toma el documento como cosa mueble por sobre el derecho que está en el incorporado. Reitero, si bien el valor patrimonial resulta del derecho que está incorporado. Y la otra noción muy importante, muy importante, es el de la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Siempre les doy un concepto, después lo explicamos. Es la situación jurídica, ¿sí?, del sujeto habilitado para ejercer los derechos que emanan del título y de su posesión. Reitero, es la situación jurídica del sujeto habilitado para ejercer los derechos que emanan del título y que derivan de su posesión. ¿Y por qué es importante en materia de títulos valores la legitimación? Porque va a primar por sobre la titularidad del derecho. Es decir, acá en materia de títulos valores, en principio no nos interesa si el poseedor legitimado del documento es el titular o no de ese derecho. Lo que interesa es la legitimación. Y ahí surge una noción, que con esto profundizaremos en el entendimiento del tema, que es el del portador legitimado. Entonces, ustedes cuando empiecen a estudiar todo ese tema de los títulos valores, lo que ya hayan empezado a leer, van a ver que siempre se le menciona a este que es el portador legitimado. Entonces, ¿quién puede ejercer los derechos derivados del título? El portador legitimado. ¿Quién puede transmitirlo? El portador legitimado. Y así siempre le menciona a este portador legitimado. Es que la legitimación, que es lo que interesa, reitero, la legitimación prima sobre la titularidad del derecho. Lo que interesa es la legitimación. Y la legitimación viene dada en primer lugar por la posesión del documento conforme a su ley de circulación. Y vuelvo a repetir esto porque siempre pregunto quién es el portador legitimado de un título o valor. Y la respuesta no es sino que es quien posee el documento, es quien posee el título en cuanto a documento, pero según su ley de circulación. Me explico. Vamos a ver ahora una clasificación de los títulos valores que es según su ley de circulación, que lo que me dice es cómo se transmite el título valor y por lo tanto el derecho que está en el incorporado. Y vamos a ver que hay títulos valores que son al portador, entonces se transmite por la mera tradición, por la mera entrega del documento. Pero hay títulos valores que son a la orden, que requieren de un endoso, que es un acto cambiario que se expresa en el título. Piensen cuando se endosa un cheque, más la entrega del título. Y luego están los nominativos, ya explicaremos cada uno. Cada uno de estos tiene una ley de circulación propia y por lo tanto para transmitirlo yo tengo que cumplir, en el caso del portador, la entrega, nada más. En el caso de que sea la orden, endoso más entrega. Y por lo tanto, por ejemplo, en un título o valor al portador, el portador legitimado va a ser el que posea el documento. Poseer el documento me da la legitimación. ¿Por qué? Porque se transmite por la mera tradición. Yo solo tengo que acreditar que tengo el documento en mi poder, en mi posesión. Y eso me da la legitimación. Por lo tanto, me habilita a ejercer los derechos que emanan del título. Yo no tengo que probar si soy titular del derecho allí expresado o no. Basta con que en un titular portador yo tenga la posesión. Entonces, eso me da el carácter de portador legitimado, porque portador a seca sería quien posee el documento. En el caso del título valor al portador, poseo y lo poseo según la ley de circulación. Pero en un título valor a la orden, por ejemplo, no. Porque yo tengo que ser el último endosatario de la cadena de endoso y también, por supuesto, poseer el documento.
O sea, siempre tengo que poseer el documento, pero según su ley de circulación. Entonces depende de cómo se emita en relación a esto el título, quién es el portador legitimado. Fíjense, por ejemplo, se libra un cheque a mi favor y resulta que yo nunca lo endosé y va otra persona que toma el cheque e intenta cobrarlo. No es el portador legitimado, porque solamente en ese caso donde yo soy la beneficiaria y nunca se endosó, solamente yo poseyendo el documento sería la portadora legitimada del mismo. Entonces tienen que darse ahí las dos cosas en un título o valor a la orden para ser portador legitimado. Tener la posesión del documento y en ese caso ser el último endosatario en una cadena regular de endoso. Entonces, si alguien posee el documento pero no es el último endosatario, no es portador legitimado. Es portador, sí, pero no es un portador legitimado. Y yo tampoco soy portador legitimado porque no poseo el documento. Entonces ahí tienen que darse las dos cosas. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el portador legitimado de un título valor? Y el portador legitimado es el que posee el documento según su ley de circulación. ¿Estamos con esto? Profe, Profe, disculpe, pero ¿qué Sí. significa endosar? El endoso es un acto cambiario que consiste también en una declaración unilateral de voluntad de quien transmite ese título valor y que lo inserta en el dorso del título valor. Entonces, por ejemplo, yo tengo la forma más, digamos, yo puedo poner endoso, incluso puedo poner aquí a favor de quién endoso, por ejemplo, endoso a, no sé, acá le veo a David Benítez y firmo. Pero yo tengo que ser, por ejemplo, yo tengo que ser la beneficiaria del cheque y endosar. Y a su vez yo le endosé a favor de David Benítez. Ahí David Benítez puede volver a endosar. Pero como él es el endosatario de ese primer endoso, solo él puede volver a endosar. No podría venir Matías Pereira y endosar, porque yo voy a tener, el cheque fue librado a favor de la doctora Gallino. La doctora Gallino se lo endosó a David Benítez y le entregó. O sea, ahí tenemos endosos, siempre más tradición, ¿sí? Y después, el que podría volver a transmitirlo es David Benítez. Y aparece Matías Pereira transmitiéndose ahí, se corta la cadena de endoso, por ponerle un ejemplo. Entonces, el endoso es un acto cambiario de transmisión del título valor y los derechos en el contenido. Hay títulos que son al portador, por ejemplo, el cheque puede ser al portador o puede ser a la orden. Cuando no se pone el nombre del beneficiario al portador, si yo pongo el nombre del beneficiario a la orden. Pero, por ejemplo, el pagaré no puede ser al portador, es esencialmente a la orden. Entonces, depende del título valor cómo puede emitirse. La carta de profe, porte puede emitirse al portador, a la orden o nominativo. Ahora vamos a ver igual esa clasificación para que sepan bien qué significa el portador, qué significa la orden y qué significa nominativo. Las acciones de la sociedad anónima, por ejemplo, solamente pueden ser, porque está prohibido cualquier otra clase de acción, nominativas, no endosables. Entonces, cuando yo tengo un título o valor en particular, tengo que ver de qué manera puede librarse, es decir, si puede librarse, por ejemplo, al portador, a la orden nominativo, o ese solamente puede ser a la orden, o solamente ese en particular puede ser nominativo no endosable. Les digo, ahora vemos qué significa cada forma de emisión y por lo tanto de circulación. Pero lo que sí quiero que en este momento les quede claro es que portador legitimado es el que posee el documento, o sea, sí o sí tiene que tenerlo, la posesión del documento, pero conforme a su ley de circulación. Entonces, si, por ejemplo, o sea, libran un cheque a mi favor, a favor de María Victoria Gallino Yancy, páguese a María Victoria Gallino Yancy un cheque, por ejemplo, y yo lo endoso a favor de David Benítez, o sea, atrás en el dorso del cheque yo voy a poner endoso a David Benítez firmo. Hago un endoso nominativo, o sea, que tiene el nombre del endosatario para que vean patente esto, ¿no? Entonces, endoso a David Benítez, firmo y le entrego a David. Pero resulta que después vino Matías Pereira y le agarró el cheque y va a tratar de cobrar. ¿Y qué le va a decir? Bueno, en este caso del banco. Usted no es el portador legitimado. Porque ¿quién va a ser portador legitimado? El que posea el documento
de ese cheque, el papel, y sea el último endosatario de la cadena de endosos. Y el último endosatario es David Benítez, no es Matías Pereira. Entonces está bien, posee el documento, sí, pero no lo posee según su ley de circulación. Por eso no es portador legitimado y no está habilitado, no está en una situación jurídica que lo habilita a ejercer los derechos que emanan de ese título de valor. Pero volviendo a su pregunta, el endoso es eso, es un acto cambiario de transmisión de los derechos y de la legitimación. Y que se inserta en el dorso del título valor. Que Perfecto, la profe, forma más gracias. simple es la firma. Yo puedo, si yo firmo, si soy el último endosatario y firmo, inserto mi firma, yo estoy endosando, en ese caso, un endoso en blanco, o sea, a favor de persona indeterminada. Quien posea el documento se entiende que es el último endosatario. Pero puedo hacer un endoso nominativo completo y pongo aquí en el endoso, que era mi ejemplo. Endoso a favor de David Benítez. Y ahí David Benítez es el último endosatario. Profe, Por en lo el tanto, caso de que se rompa el portador la cadena legitimado de... sería David Benítez poseyendo el documento. ¿Sí? No, le quería preguntar, en el caso en el que se rompa la cadena de endoso, ¿pasaría a ser un título de valor impropio o cómo se Eh, solucionaría? no, o sea, en ese caso digamos, la autonomía de las obligaciones hace que los otros obligados, digamos, se mantengan obligados, pero frente a los que están obligados hacia él. O sea, que lo que se podría hacer ahí es anular el endoso que está incorrecto y volver la cadena para atrás. Pero Ah, quien no es el último endosatario regular, digamos, no puede ejercer la legitimación. Pero se mantienen las otras obligaciones. Digamos, ahora vamos a ver que la autonomía, porque justamente el endoso es un acto cambiario con autonomía, mantiene sin vicio cada una de las obligaciones y si hay alguna viciada, esa nada más queda enfermita y encapsulada, pero todas las otras obligaciones mantienen su validez y vigencia. Eso es lo que hace la autonomía que vamos a pasar a ver enseguida. ¿Mm? En principio no contagia a todas las otras del vicio. ¿Mm? El vicio siempre se va a mantener encapsulado ¿eh? En el acto que está, el acto, la obligación contraída que esté viciada. No se esparce a los otros obligados, mantienen su obligación. ¿Estamos? Pero les reitero, un concepto muy importante es quién es el portador legitimado, porque para que no lo digan de memoria y decir portador legitimado, es el que posee el documento según su ley de circulación. Ahora enseguida, de todos modos, volvemos a ver qué es esto de la ley de circulación y ahí les va a quedar un poco más claro. Vayamos entonces a los caracteres de los títulos valores, de todos los títulos valores en general. Y surgen de ese concepto que vimos, recuerdan que el título valor era el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. Los caracteres entonces, los caracteres comunes a todos los títulos valores son el carácter necesario, literal y autónomo. El carácter necesario está haciendo alusión al documento y es propio de los títulos valores cartulares, es decir, de aquellos títulos valores que se representan materialmente en un eh, documento físico. Y el carácter necesario significa que es imprescindible tener el título valor, un poco lo que conversábamos anteriormente, para la creación, la transmisión, el ejercicio y la modificación de los derechos que están incorporados. Entonces, reitero, el carácter necesario lo que me muestra es que es imprescindible tener el título valor, el documento, nos estamos refiriendo, para la creación, transmisión, ejercicio y modificación de los derechos en el incorporado. Y esto es lo que yo les decía, que el documento en el título valor, como sustrato material, no es solamente probatorio del derecho,
es constitutivo también del derecho y dispositivo, o sea, cumple esa triple función. Eh, eh, refiriendo a que es no solamente probatorio del derecho, sino también constitutivo y dispositivo del derecho. Ahora, esto es lo que en la práctica nosotros decimos, por ejemplo, pensemos en un cheque, yo no puedo ir al banco y decir, a mí me liberaron un cheque a mi favor, pero usted sabe, señor Banco Girado, que no sé dónde dejé el documento. No sé si tiré, no sé qué hice, pero yo tengo el derecho. Tengo un testigo que vio que a mí me firmaron el cheque y me lo entregaron. Sí, muy bien, ¿dónde está el documento? ¿Mm? O me ha pasado que me mandaban un scan del cheque y decían, doctora, necesitamos que ejecute este cheque. Muy bien, ¿tiene el cheque físico? Mándenme, siempre yo con la dale, mándenme el cheque. Ay, doctora, se nos perdió, no sabemos dónde está. No tenemos el documento. Y el documento es necesario, en este caso, para ejercer los derechos que emanan del título. Entonces, a esto refiere el carácter necesario. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Imprescindible Sí, tener el profe. documento para poder tener, o sea, que nazca el derecho, porque el derecho se incorpora al documento y ahí nace, ejercitarlo, modificarlo y transmitirlo. Fíjense, si yo quiero transmitir un pagaré, sí o sí tengo que tener el documento, porque en ese caso debo endosarlo y entregarlo. O aun cuando fuera un cheque al portador, por ejemplo, un título al portador, para transmitir, le dijimos, se transmite con la tradición y yo necesito tener el documento para poder entregarlo. Entonces ahí vemos la función constitutiva del derecho, dispositiva del derecho y probatoria del derecho que cumple el documento. Y es por eso que hablamos de un carácter necesario. El concepto, documento necesario para ejercer el derecho literal y autor. Y ahí vienen los otros dos caracteres que refieren al derecho. Ahí les dejé los artículos del código, sí que refieren a estos caracteres. 1830 necesario, 1831 para el carácter literal o la literalidad. Y esto significa, el carácter literal, que la existencia, la cuantía, la exigibilidad del derecho resulta del tenor escrito, del tenor literal del documento. Es decir, que lo que me determina el alcance, las modalidades de los derechos y obligaciones que resultan del documento están dados por lo que está escrito en el documento. Eso hace, o eso, a eso refiere la literalidad. Ahora bien, el acreedor entonces solo puede exigir lo que resulta de lo que está escrito en el documento. Eso es el tenor literal del documento. Y el deudor se libera cumpliendo exactamente lo que surge de lo que está escrito en el documento. Ni más ni menos. Ahora, acá hay algo que ya quiero dejar sentado y es que después vamos a ver, hay una clasificación que distinga los títulos valores en completos e incompletos. El carácter literal, que acabamos de ver, es propio a todos los títulos valores, pero algunos títulos valores son literales completos y otros son literales también, pero literales incompletos. Ya les adelanto cuál es la diferencia para que después no confundan y piensen que los documentos o los títulos valores, mejor dicho, incompletos no son literales. Error. Tanto los títulos valores completos como los incompletos son literales. La diferencia está dada en que los títulos valores completos deben ser autosuficientes, deben bastarse a sí mismos, ¿sí? Y yo no puedo completar nada en cuanto a los derechos y obligaciones que resultan del título con documentos extracartulares, o sea, extraños al título.
Por ejemplo, un cheque, un pagaré, son títulos valores literales completos. Es decir, solo lo que está ahí escrito tiene que configurar todos los elementos de los derechos y obligaciones que resultan de ahí. Yo no puedo traer otro documento y completar la configuración de los derechos y obligaciones que resultan de ahí. Tiene que autoabastecerse, basarse a sí mismo, ser autosuficiente, y estamos a lo que dice en el documento y solo a lo que está en el documento y nada más. En cambio, en los títulos valores incompletos, que también son literales, estamos al tenor de lo escrito en el documento, pero el documento en lo que está escrito me remite a que yo traiga un documento complementario y complete la configuración de los derechos y obligaciones. Estoy a lo que está escrito acá, pero lo que está escrito en el título es lo que me dice trae este otro documento y de ahí van a surgir o vamos a completar la configuración de los derechos y obligaciones. Por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Las acciones de una sociedad anónima le determinarán, ¿no es cierto?, que esa persona es accionista. Pero todos los derechos y obligaciones que derivan de que esa persona sea accionista no están enumerados en la acción, sino que la acción me va a remitir al estatuto de la sociedad, que es donde van a surgir todos los derechos y obligaciones de esa accionista. El tenor escrito de la acción me remite a que yo traiga el estatuto y complete así la configuración de los derechos y obligaciones. El tenor literal, el tenor escrito de la acción me remite a que yo complete en el estatuto. Es un título valor literal incompleto. En cambio, reitero, los títulos valores literales completos, como la letra de cambio, el cheque, el pagaré, deben bastarse a sí mismos. Yo no puedo completar lo que está escrito con otro documento. Solo lo que está escrito en el título valor. Está al tenor escrito del título valor y debe autoabastecerse. En cambio, el incompleto, estoy a lo escrito en el documento y a lo que allí me remita para completar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Esto es por ahí un poquito abstracto al principio, ¿sí? Pero tratemos de pensarlo en base a los ejemplos. Ambos son, o sea, todos los títulos valores son literal porque estamos a lo que está escrito en el documento. O sea que solo Profe, pueda estar, sea que solo pueda estar a lo que está escrito y yo no pueda completar con nada, o bien estoy a lo que está escrito y en lo que está escrito me remite a los documentos con los que yo voy a completar la configuración de los derechos y obligaciones. Pero siempre resulta de lo que está escrito. O sea que pueda completarlo o no. Pero estoy a lo que está escrito en el documento. Y por eso son literales. Y este carácter está receptado en el artículo 1831 del Código. ¿Sí? de la última parte que explicó de nuevo, ya me sacó la duda ya, sobre los documentos literales incompletos. Era eso nomás. Gracias. ¿Comprendió? O vuelvo a explicar, por Sí, favor. sí, Sí. comprendí. O sea, Bien, bien. establecen qué obligaciones y derechos tienen que completarse, digamos. Establece con qué documento usted va a completar la configuración de los derechos y obligaciones. En el caso, Sí. por ejemplo, una acción de la sociedad anónima le va a remitir al estatuto, porque en la acción usted no va a tener, por ejemplo, que decir cómo se reparten las utilidades o cuestiones, o sea, todos los derechos y obligaciones que tiene un accionista de una sociedad anónima. Eso está todo, digamos, enumerado, si queremos, o regulado en el estatuto social, pero no está todo transcripto en la acción. Si la acción fuera un título literal completo, yo no podría ir a mirar en el estatuto cuáles son los derechos y obligaciones que derivan de que yo sea accionista de esa sociedad, porque cuando es completo tiene que bastarse a sí mismo, pero la acción es literal incompleta. Estoy al tenor escrito de lo que esté allí en esa acción, que es la que me va a decir que yo soy accionista de esa sociedad, pero para yo saber cuál es la configuración de todos mis derechos y obligaciones que resultan de ese estatus de accionista,
tengo que traer el estatuto. ¿Pero por qué traigo el estatuto? Porque el tenor literal de la acción me hace traer el estatuto para completar la configuración de los derechos y obligaciones que no están todo enumerado en el título. En cambio, en un título completo, toda la configuración de derechos y obligaciones tiene que estar escrito ahí, porque yo no puedo traer otro documento para completar. Entonces, el pagaré lo que me va a decir es, pagaré a María Victoria Gallina Yancy la suma de tantos pesos y en qué lugar y en qué fecha. Y eso es nada más. Ahí está todo. Yo no puedo traer otro documento para completar. ¿Mm? Sí, profe. ¿Estamos? Sí. Pero ambos son literales, porque todo sea que sea todo o lo que está más lo que completo, surge de lo que está escrito en el documento. Y el carácter autónomo, muy importante, y que es propio también de todos los títulos valores, lo que significa es que vamos a tener una independencia, le doy, digamos, en primero, como siempre, un concepto y después en base a eso lo analizamos, la independencia de la posición que asumen los distintos portadores del título con relación a los portadores precedentes. Vuelvo a decir, es la independencia de la posición que asumen los distintos o los sucesivos portadores del título con relación a los portadores precedentes. ¿Y qué es esto? Profe, ¿puede repetir una vez más? Disculpe. Sí. Es la independencia, la autonomía refiere a la independencia de la posición que asumen los portadores sucesivos del título con relación a los portadores precedentes. Para entender esto, tenemos que recordar lo que dije yo al principio de la clase. Acá el título valor, ¿para qué sirve o para qué yo emito un título valor? Para que el crédito circule. Entonces el título valor está hecho naturalmente para circular. Es decir, para ir pasando de un portador a otro. Puede ser que se libre un pagaré y que nunca circule, y que el tomador, o sea, el primer beneficiario, sea el que al vencimiento se presenta a exigir el pago. Pero lo natural, digamos, o la función que está llamada a cumplir es a que circule, es decir, que se vaya transmitiendo hasta el vencimiento, de un portador a otro. Pero cada portador que, o sea, sucesivamente que se va transmitiendo, cada uno que va adquiriendo, lo adquiere de manera originaria. Lo adquiere, como van a encontrar, ex novo. Esto significa de manera originaria, como si fuera el primer beneficiario del documento. Es decir, si hubiera algún vicio en las transferencias anteriores, no le afecta. Porque cada portador sucesivo, decimos portador sucesivo porque va uno, otro, mientras va circulando, cada portador adquiere el derecho incorporado en el documento de manera originaria, no derivada. No es un sucesor de los anteriores portadores. Por eso yo le decía que cuando hubiera algún vicio en alguna de las adquisiciones sucesivas, queda ahí, encapsulado. Y fíjense, para que entendamos por ahí un poquito mejor el artículo 1823. Firma falsa y otro supuesto. Dice, aunque por cualquier, les leo el artículo y le explicamos, aunque por cualquier motivo el título valor contenga firmas falsas o de persona inexistente o que no resulten obligadas por la firma, son válidas las obligaciones de los demás suscriptores. Entonces, si, por ejemplo, han suscrito un pagaré a mi favor, yo lo endosé y lo transmití a María Pérez. No le puse a ninguno de ustedes por nada, por qué. Entonces, a mí me suscribieron un pagaré a mi favor. Pagaré a María Victoria Gallina Yancy la suma de tantos pesos el día tal.
yo se lo endoso a María Pérez. Y María Pérez se lo endosa a David Benítez. Perdón, David, pero lo tengo en primer lugar en las cosas, entonces lo uso de ejemplo. ¿Qué pasa? Resulta que María Pérez era una persona incapaz. ¿Mm? O, sí, voy con el incapaz porque si no tengo que hacer muchos endosos y se van a perder. No tengo pizarrón acá. Entonces, ¿qué pasa con esa obligación contraída por María Pérez? En principio, sería nula. ¿Afecta a todas las demás obligaciones? No. Solamente el vicio va a estar ahí y no va a afectar las demás obligaciones contraídas. ¿Mm? Entonces, esto es lo que hace la autonomía, ¿sí? Que cada adquisición sea originaria y que no se vayan transmitiendo los vicios que pudieran haber en los anteriores, en los otros obligados, ¿sí? O que pudiera afectar el derecho de los anteriores portadores. Cada uno adquiere el derecho en forma originaria. Y la consecuencia práctica de esto, siempre, ojo, siempre que el portador sea un tercero de buena fe. Cuando hay mala fe, cuando el portador sabe que está, digamos, conoce del vicio y está adquiriendo en perjuicio del deudor. O sea, sabe que esa persona era incapaz y que fue transmitiendo un incapaz y demás. Obviamente que eso hay que probar, es difícil y generalmente se presume, o sea, como se presume la buena fe, generalmente prima esto. Les decía, en la práctica, cuál es una de las consecuencias importantes de la autonomía, y es que el deudor no puede oponer al portador legitimado las defensas personales que tuviere contra anteriores portadores del título. Vuelvo a decir, porque esto es central, así que anótenlo y resáltenlo. La autonomía, digamos, o de la autonomía se deriva, o es una consecuencia de la autonomía, que el deudor no puede oponer al portador legitimado las defensas personales que tuviere contra anteriores portadores del título. Pensemos, por ejemplo, por ahí mi ejemplo hubiera sido un poquito más claro si yo era la persona incapaz, que me voy a poner como incapaz. Piensen, por ejemplo, que se escribieron un pagaré a mi favor, yo soy incapaz, se lo endoso a David Benítez, que es plenamente capaz, y él se lo endosa a María Pérez, que es plenamente capaz. Vamos a poner otro nombre, a Fernando, que es plenamente capaz. Y llega el vencimiento del pagaré y Fernando se presenta a esa persona que me suscribió el pagaré a exigirle el pago. El suscriptor del pagaré, o sea, el que se obligó a pagarme, a mí, pero yo a su vez transmití y por lo tanto a quien se obliga a pagar es al último portador legitimado, que en este caso es Fernando, no le puede oponer las defensas personales que tuviera contra mí. Y no podría oponer y decir que yo era una persona incapaz y por lo tanto él no está obligado. Porque no puede oponer las defensas personales que tuviera el deudor contra los anteriores portadores del título. Podría oponerle las defensas que tuviera contra Fernando, que es el portador legitimado. Y el que puede exigir el pago ha llegado al vencimiento y es el portador del documento. O, por ejemplo, supongan ustedes que una persona suscribió un pagaré a mi favor, yo siendo plenamente capaz, por 500.000 pesos. Pero resulta que después yo también le estoy debiendo, por otro motivo, 500.000 pesos. ¿Qué pasa cuando alguien me debe algo, pero yo a su vez le debo? Hay una forma de extinción de las obligaciones, a ver si recuerdan. Por ejemplo, si yo le debo a Yasmín, que lo veo ahí,
500.000 pesos, pero Yasmín me debe a mí 500.000 pesos a la vez. Compensación. Compensación. Entonces, supongan este caso donde alguien me suscribe un pagaré a mi favor por 500.000 pesos. Pues supongan Yasmín me suscribió un pagaré por 500.000 pesos, por lo tanto dice pagaré a María Victoria Gallino Yancy, la suma de 500.000 pesos el, el 26 de octubre del 2023. Pero antes yo se lo endosé y se lo transmití a David Benítez. Entonces, llegado el vencimiento, David se presenta y le dice a Yasmín, yo soy el portador legitimado de este pagaré porque lo poseo y soy el último endosatario. Llegó el vencimiento, págame. Y Yasmín no le podría decir, no, defensa de compensación. La doctora Gallino me debe 500.000 pesos a mí también. Por lo tanto, tenemos que compensar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ella no le puede oponer, el deudor, no le puede oponer al portador legitimado, que en este caso David Benítez, defensas personales que tuviera contra anteriores portadores del documento. ¿Se entiende esto? Entonces, esa es la consecuencia de la autonomía, que el deudor no puede oponer al portador legitimado defensas personales que tuviera contra anteriores portadores de títulos. ¿Cuáles son las defensas personales? Por ejemplo, compensación, vicio de la voluntad, que el título fue hurtado, por ejemplo, puede pasar un título al portador, ¿eh? Es decir, aparece una persona poseyendo el documento y reclama el pago de un título al portador. Él es el portador legitimado, porque en un título al portador el que lo posee es el portador legitimado. No puede decir, no, ese título fue hurtado. O sea, salvo que acredite que la persona fue el que hurtó, o sabía que hurtó, o sea, mala fe, él, el portador legitimado, tiene que pagar. Entonces, vuelvo a reiterar. La autonomía implica de que cada portador sucesivo va adquiriendo el derecho en forma originaria y no derivada. Y por eso, es decir, se mantiene una situación jurídica independiente de los anteriores. Y por eso, el deudor no puede oponerle las defensas personales, subrayen esto, ahora van a ver por qué, que tuviere contra anteriores portadores de título. Ejemplo, vicio de la voluntad, compensación, hurtado, firma falsa de persona inexistente, etc. Que hubieran obligado en el medio que fueron, por ejemplo, una firma falsa. Bueno, bien, pero todos los otros quedan obligados igual. ¿Estamos? Estos tres caracteres de necesario, literal y autónomo son comunes a todos títulos o valores, cualquiera sea la clase. ¿Estamos hasta aquí? Quiero saber si esto quedó entendido, porque esto es la centralidad. Los elementos y los caracteres son fundamentales, lo central de esta clase. Y las clasificaciones que vamos a dar también, pero antes de pasar a la clasificación tenemos que comprender esto. Necesario porque es imprescindible tener el documento para que se cree el derecho, para que se pueda ejercitar y se pueda transmitir. Literal, porque estamos en lo que está escrito en el documento, o sea que solo pueda estarse allí escrito o que lo escrito me remita algo a otros documentos extracartulares para completar. Y autónomo, porque cada portador sucesivo va adquiriendo un derecho originario en una situación jurídica independiente de los demás. Por lo que el deudor no le puede oponer al portador legitimado defensas personales que tuviera contra anteriores portadores del título. Siempre que sea de buena fe, profe. Siempre que sea de buena fe, ¿sí? Fíjense en 1816 que habla del portador de buena fe. ¿Cuál sería mala fe? Cuando conoce el vicio. O, por ejemplo, se puede acreditar que era un título al portador. Yo, por ejemplo, poseía ese documento y me lo hurtaron. Y yo, digamos, y se puede probar que la persona que se presenta a exigir el pago como portador del documento es el que lo hurtó. Pero hay que probar por eso la mala fe. O que sabía que hay alguien que lo hurtó que le entregó a él. Pero bueno, la mala fe hay que probar. La buena fe se presume. Si se llegara a acreditar la mala fe, se quiebra la autonomía, se deja de lado. Pero en principio rige la autonomía.
Pasemos entonces a las clasificaciones. Según el lugar de creación, pueden ser nacionales o extranjeros. En el caso de los nacionales, creado en el país; en el caso de los extranjeros, creado fuera del territorio del país. Según la forma de emisión, pueden ser individuales o en masa o en serie. Individuales, por ejemplo, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, una carta de porte, un certificado de depósito Warrant, etc. En masa o en serie, justamente son creados en emisiones, que pueden ser varias emisiones, perdón, varias emisiones o varias series, es decir, en forma masiva. Generalmente están destinados a la oferta pública, por ejemplo, letras del tesoro, o incluso pueden ser determinadas obligaciones negociables, etcétera, en el caso de certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros, que pueden hacerse en serie en varias emisiones. Según la clase de prestación a la que da derecho, y esto es importante porque a veces reducimos la idea de títulos valores a lo que vamos a ver ahora, que son los títulos cambiarios, que son los que nos dan derecho a una suma de dinero. Pero los títulos valores comprenden otros documentos que confieren otros derechos, otro tipo de derechos que no son a percibir una suma de dinero. Por ejemplo, títulos valores que dan derecho a la posesión o propiedad de mercadería. El ejemplo, la carta de porte. Si se emitió un segundo ejemplar de la carta de porte, quien es portador de ese segundo ejemplar se presentará en el lugar destino y exigirá al transportista que le entregue la mercadería. Es un título valor que da derecho a la posesión o propiedad de mercadería. Lo mismo el certificado de embarque, en caso de transporte aéreo, o sea, de embarque aeronáutico o en el caso de la navegación, el certificado de depósito y warrant para las mercaderías en depósito. Es decir, son títulos valores que no me dan derecho a que me paguen una suma de dinero, sino a que me entreguen una mercadería. Títulos valores que dan derecho a participación: las acciones de la sociedad anónima, los certificados de participación de los fideicomisos financieros, cuotas parte de fondos comunes de inversión. Son títulos valores que dan derecho a una participación. Pero el más claro y por ahí el que nos resulta más patente es la acción de una sociedad anónima. Derecho a percibir suma de dinero: letra de cambio, cheque, pagaré. Son títulos valores que lo que me dan un derecho a que se me pague una determinada suma de dinero. Y también tenemos aquellos títulos valores que dan derecho a percibir servicios, a que se cumpla un servicio. Por ejemplo, el mismo segundo ejemplar de la carta de porte me da el derecho a que el transportista cumpla ese servicio de trasladar la cosa de un lugar a otro, con una obligación de resultado. A la vez que en destino me da el derecho a que me entreguen la mercadería. Entonces, fíjense cómo ahí me otorga un derecho a percibir un servicio y a la entrega de la mercadería. Entonces, tenemos una multiplicidad de derechos que, pues, dependiendo el tipo o la clase de título o valor, me va a dar ese documento. Pero siempre tiene ese derecho inserto en ese documento, en ese sustrato material. El derecho a que me paguen la suma de dinero, el derecho a que me entreguen la mercadería, el derecho a tener una participación y que va a surgir del tenor literal de ese documento. ¿Cuál es el derecho que me confiere? Ya sea que esté configurado en su totalidad solamente en el documento o que lo complete con otros documentos. Y acá, esta clasificación, me faltó acá, no sé dónde habrá quedado, otra clasificación que es entre títulos públicos y títulos privados, que según quien los emita. Cuando los emite el Estado, nacional, provincial, municipal o entes estatales, hablamos de títulos públicos, letras del Tesoro, por ejemplo, bonos que emita el Estado. O sea, son títulos públicos. Y los títulos privados son los que emite cualquier persona humana o jurídica privada. Letra de cambio, cheque, pagaré, acciones, conocimiento de embarque, certificado de depósito y warrant, etcétera, 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 etcétera. Entonces, públicos y privados, según que lo emita el Estado, en sus diversas variantes, o una persona privada, humana o jurídica.
Bueno, ahora esta clasificación es central porque es la que nos permite entender después quién es el portador legitimado. Los títulos valores pueden ser al portador, a la orden o nominativos. Cuando un título valor es al portador, es emitido sin consignarse el beneficiario, si no está el nombre de la persona a cuyo favor se emite o se libra el título. Es dirigido a persona indeterminada. ¿Sí? Y se transmite con la mera tradición del título, es decir, con la sola entrega del título. Por lo tanto, se va a pagar al portador del documento. Porque reitero, se transmite con la sola entrega. Por lo tanto, ¿quién va a ser el portador legitimado? El que posea el documento. Pues para su transmisión va a estar la sola entrega. Después, para que lean detenidamente, el 1837 del código les da la definición. Un título valor a la orden sí es emitido a favor de una persona determinada, pero facultándola a que pueda transmitir el título sin intervención del emisor, ¿sabe? Del que creó el título. Reitero, un título valor a la orden es emitido a favor de persona determinada, facultando a esta que pueda transmitirlo sin intervención del emisor. Y por lo tanto, para la transmisión de